Hoy vamos a hablar un poquito de la mujer, la ramera, que aparece en Apocalipsis 17. ¿Okay? Y vamos también pero en todo este tema necesitamos también entender algunas dinámicas que ocurren en la Biblia, en diferentes pasajes. Y necesitamos entender que la Biblia, la palabra de Dios, la manera en que describe a la mujer generalmente hablando, la describe como, y vamos a ver esto el día de hoy, nada más se los adelanto para que entiendan hacia dónde estamos viendo, la mujer como esposa y la mujer como ramera, como prostituta. Así describe describe a muchas mujeres en la Biblia, y se forma un patrón. Cuando entendemos esas descripciones, se forman patrones, y después cuando lleguemos al libro de Apocalipsis, ustedes van a entender cuál es la dinámica, o qué está describiendo, de qué está hablando, y ustedes mismos van a poder discernir quién es la mujer que aparece en Apocalipsis 12, que está a punto de dar a luz, y quién es la mujer que aparece en Apocalipsis 17, que es la gran ramera, la gran prostituta. ¿Okay? Pero para poder entender esos pasajes de Apocalipsis necesitamos entender estas dinámicas de cómo se desarrollan. Entonces empezamos la semana pasada viendo que en Proverbios 8 dice la palabra de Dios, o describe a la mujer, describe la sabiduría como una mujer. ¿Okay? Y entonces, en el libro de Proverbios y a través de la Biblia, vemos que el ideal de Dios es que la mujer sea una mujer sabia, una mujer virtuosa. ¿Okay? Y dice en Proverbios 8:35, dice: todo el que me encuentra, refiriéndose a la sabiduría, halla vida y recibe el favor del Señor. Pero después hay un pasaje paralelo en Proverbios 18 que dice así: el hombre que haya esposa. ¿Okay? Mismas palabras. La primera dice: el que me halla encuentra un tesoro y recibe el favor de Dios. Y aquí dice: el hombre que haya una esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. Entonces el punto es, si tú quieres tener el favor de Dios en tu vida, necesitas encontrar una esposa, pero una esposa que sea sabia, una esposa sabia. Y pues varones, necesitamos entender que nuestras esposas, Dios les ha dado sabiduría, sobre todo aquellas que buscan hacer la voluntad de Dios en su vida. Son por naturaleza espiritual, son mujeres sabias. ¿Okay? Yo por eso dije que yo siempre le hago caso a mi esposa. Nos quedamos la vez pasada y me dijo que se estaba arreglando para venir a la iglesia el domingo pasado, y lo escuchó y me dio un beso y todo, me porté bien. ¿Okay? Y lo vuelvo a decir. Okay. Después en Proverbios 9 vamos a abarcar mucho terreno, vamos a hablar de temas muy interesantes, pero necesitamos avanzar. Y yo espero, si terminamos con este tema hoy, espero la siguiente vez hablar un poquito de la bestia y la marca de la bestia. Pero hoy estamos enfocándonos en la mujer y en la ramera que aparece en Apocalipsis. Proverbios 9 dice: sabiduría edificó su casa, labró 7 pilares, preparó un gran banquete, mezcló sus vinos, puso la mesa, envió a sus sirvientes para que invitaran al mundo, a todo el mundo, y convoca desde el lugar más alto, o sea, desde el lugar de honra, con vista a la ciudad: entren conmigo, clama a los ingenuos, y a quienes les falta buen juicio les dice: vengan, disfruten mi comida y beban el vino que he mezclado. Dejen atrás sus caminos de ingenuidad y empiecen a vivir. ¿Okay? Las mujeres, la mujer sabia nos ayuda a los varones
a dejar nuestros caminos de ingenuidad y a empezar a vivir con un verdadero propósito, ¿verdad? ¿Y cuántas mujeres dicen amén a eso? Muy bien. Ahora, ahí aparece otra persona aquí en Proverbios 9, y dice: la mujer llamada necedad es una atrevida, y aunque no se da cuenta, es una ignorante. Y vean, se repite la misma idea. Dice: se sienta a la entrada de su casa en el lugar más alto con vista a la ciudad. O sea, se pone en el mismo lugar que la mujer llamada virtuosa, la mujer virtuosa, la mujer sabia, y llama a los hombres que pasan por allá ocupados en sus propios asuntos y les dice: entren conmigo. Le dice a los ingenuos. Y a lo que les falta buen juicio les dice: el agua robada es refrescante, lo que se come a escondidas es más sabroso. Pero lo que menos se imaginan es que allí están los muertos y sus invitados están en lo profundo del abismo, en lo profundo de la tumba. ¿Okay? Entonces vemos que hay dos mujeres que se nos presentan: una mujer llamada sabiduría, la mujer virtuosa, y tiene ciertas cualidades. No voy a entrar en todos esos detalles, pero aparece la otra mujer, que es la mujer llamada necia. En otros pasajes esta mujer es se llama la ramera, ¿okay? Y básicamente la mujer virtuosa tiene un lugar de honor, la otra mujer busca ocupar el lugar de honor y confunde a aquellos que son ingenuos, dice la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, esta es la figura básicamente que tenemos de la mujer. La mujer es diseñada, creada para ser una mujer virtuosa, para ser una mujer sabia, pero también existe la otra mujer. Y la otra mujer básicamente es una mujer que ha sido engañada por el dragón o la serpiente, ¿ok? El dragón y la serpiente es la misma cosa en Apocalipsis. Y quiero que veamos, vamos a Génesis. Es Génesis. Y en Génesis conocemos a Eva, y Eva fue creada para ser una mujer virtuosa, para ser una consejera, para hacer la ayuda de su esposo Adán, pero ella se dejó seducir. Cuando digo seducir, no me refiero sexualmente, sino que se dejó engañar por la serpiente, ¿ok? Y entonces, al dejarse engañar, deja de ser la mujer virtuosa y se vuelve la mujer necia, ¿ok? Y en la Biblia vamos a ver que una ramera, desde el punto de vista bíblico, es alguien que ha dejado a su marido para ir con otros hombres, ¿ok? Una mujer que ha dejado a su marido. Y eso fue lo que hizo Eva. Dejó, en este sentido, espiritualmente hablando, ¿verdad? Dejó a Dios, dejó a su marido y se dejó engañar por la serpiente. ¿Okay? Entonces necesitamos ver ese patrón, porque ese patrón se repite en toda la Biblia. Y vemos que a través de la Biblia, la serpiente, el dragón, Satanás, nunca va al novio para tratar de engañar, siempre trata de engañar a la novia, a la esposa. ¿Okay? Muy interesante, muy importante que entendamos. ¿Okay? Todo esto, ahorita vamos a entrar un poco más en detalle. El punto es que la razón por la cual ella fue engañada es porque cierta persona no hizo su trabajo. ¿Quién es esa persona? Adán. ¿Okay? A Adán se le había dado la responsabilidad. O sea, Dios creó a Adán para ser sacerdote y guardia del huerto, del jardín donde vivían, y él debía guardar ese jardín, ese huerto, y ver que nada pueda entrar. ¿Sí? Ahora es interesante que a la mujer, en Cantar de Cantares 4, vean cómo describe Cantar de Cantares a la mujer. Salomón escribió esto, el mismo que escribió Proverbios. Dice:
Tú eres, hablándole a la mujer, tú eres mi jardín privado, tesoro mío, esposa mía. Despierta, viento del norte, levántate, viento del sur, soplen en mi huerto y esparzan su fragancia por todas partes. Ven a tu jardín, amado mío, le responde ella, saborea sus mejores frutos. ¿Ok? Entonces aquí vemos que a la mujer se le describe como un jardín, como un huerto. Entonces tenemos aquí la figura de que a Adán se le dio la responsabilidad de guardar dos huertos, dos jardines. Un huerto, un jardín grande físico, ¿verdad? Y un huerto, un jardín pequeño, precioso, ¿verdad? Y Adán no hizo ninguno de los dos. Entró la serpiente por un jardín, por un huerto, y se fue directo al otro huerto. Porque Adán no la protegió. Ni protegió el huerto, ni protegió el huerto jardín grande, ni protegió el jardín, el huerto que era su esposa. Y ese patrón se repite durante toda la Biblia. ¿Okay? Y la responsabilidad muy grande que tenemos los varones de cuidar de nuestras esposas y de ver que nada pueda atacarlas ni pueda causar algún tipo de engaño en sus vidas. Amén. Bueno, ok. Como dice el dicho, ¿verdad? Si le viene el saco, ¿verdad? Ok. Entonces, el dragón siempre ataca al novio, a la novia o a la esposa. ¿Okay? No ataca al novio. Y el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento describe esta dinámica. Vean cómo dice en 2 Corintios 11. Dice, pues yo los celo con el celo de Dios mismo. Los prometí como una novia pura a su único esposo Cristo, pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. ¿Okay? Entonces, de igual manera vemos que la iglesia, la novia del Señor, es seducida por la serpiente. Tenemos que asegurarnos de que esto no suceda y que la iglesia, la novia, la esposa mantenga su devoción y su pasión por Jesús. ¿Okay? Bueno, el punto de esto es que aquí desde Génesis vemos el inicio de este patrón que se repite a través de toda la Biblia. La guerra que hay entre la mujer, que es la novia, la esposa, y el dragón, que es la serpiente, y es Satanás. Y cuando Eva es seducida, se convierte espiritualmente en una ramera, pero Dios, en su misericordia, la restaura a ser una esposa de nuevo. Y de su semilla, de ella, como sabemos, vendrá aquel que aplastaría la cabeza del dragón, de la serpiente. ¿Okay? ¿Estamos todos bien hasta ahorita? ¿Sí? Ok, y en gran parte de la Biblia tenemos esta tipología de que los descendientes de Eva son parte de la novia, de la esposa, y mujeres en particular le dan en la cabeza a los descendientes de la serpiente, del dragón, de Satanás. Y les voy a dar nada más unos ejemplos para que ustedes piensen en eso, porque este es un patrón que aparece en Apocalipsis 12 y en Apocalipsis 17. Piensen, por ejemplo, en Rahab. ¿Se acuerdan de la historia de Rahab? Ella era una prostituta de Jericó. Ella fue redimida. Es posible que una mujer que es ramera, prostituta, pueda ser redimida para ser esposa. Y también es posible que una esposa se convierta en prostituta. ¿Sí? Y otro ejemplo es, Rahab, o inclusive Ruth. Ruth, ¿se acuerdan de la historia de Ruth? La nuera de Noemí, ¿verdad? Que era una mujer moabita que estaba fuera del pacto de Dios.
y ella es restaurada para ser esposa. Y esas dos mujeres en particular, vinieron a ser parte de la línea genealógica de Jesús. ¿Okay? Son ejemplos de mujeres que Dios redimió y usó para salvar a su pueblo y traer destrucción al enemigo. Otro ejemplo que a lo mejor no consideramos es la hija del faraón, ¿verdad? Que en lugar de matar al niño hebreo, ¿qué hizo? Lo salvó a Moisés. Son ejemplos buenos, pero también hay ejemplos malos en la Biblia. Ejemplos malos está la Jezabel, ¿verdad? Ejemplos malos, hay muchos ejemplos de mujeres malas en la Biblia que caen dentro de la otra categoría. Y en la historia de Israel, el mismo Israel, la misma nación de Israel, dentro del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, había la tentación para que ellos maten a sus propios hijos. Y dirán, ¿cómo, pastor? ¿De qué está hablando? Pues sí, vez tras vez los profetas decían, no sacrifiquen a sus hijos a Moloch. ¿Se acuerdan de esos pasajes? A dioses falsos. Y es una tentación muy rara, ¿verdad? Que el pueblo de Dios sacrifique a sus hijos. Pero si entendemos que en el cielo hay una guerra, y esa guerra está afectando al pueblo de Dios, porque el dragón, la serpiente, está sentado justo enfrente de la mujer que va a dar a luz, porque quiere devorarse a la semilla. Y la manera en que él hace eso es tentando al pueblo de Dios para destruir su propia semilla, porque sabe que si no destruye la semilla antes de que madure, entonces ya está condenado, ya está frito, por decirlo así, el enemigo. ¿Okay? Y entonces, a través de la historia de la Biblia, vamos a ver a la mujer simbólicamente hablando, ¿sí? Esto se repite vez tras vez. La figura en Apocalipsis 12 es una mujer lista para dar a luz, y a través de la historia vemos que simbólicamente la mujer está lista para dar a luz y el dragón está esperando destruir la semilla. ¿Okay? Eso es lo que pasó, por ejemplo, cuando Faraón trató de destruir a todos los niños, o cuando Herodes mandó matar a todos los niños porque quería dar con uno, ¿verdad? Y lo emocionante del Evangelio es que cada vez que Satanás lo intenta, falla. Siempre falla. Nunca gana Satanás. Y el patrón que vemos en las Escrituras es que Dios vence a Satanás usando las mismas tácticas con las que él quiere derrotar a la mujer, a la esposa, a la novia. ¿Okay? Satanás usó a una mujer para intentar destruir los planes de Dios, me refiero a Eva. Pero ahora, y a través de toda la Biblia, Dios usa a la mujer para destruir los planes de Satanás. Amén. Piensen, por ejemplo, en Esther. En Esther, Amán intentó destruir a los judíos, pero ella fue la persona que Dios usó para que Amán fuese ahorcado en su propia horca. En la historia de Moisés fue la hija del faraón y después la propia mamá de Moisés y su hermana Miriam, que Dios usó para proteger a Moisés. En esa misma historia, Dios usó a las nodrizas, le dicen, o parteras, allá en Egipto, ¿verdad? Que su tarea era de que no dejen que nazcan niños. Si eran niños, al momento de nacer, ellas debían matarlos. ¿Y qué hicieron estas mujeres, estas nodrizas? Llegaban diciendo, es que cuando llegamos al parto ya habían nacido. O sea, no hicieron caso a la orden del faraón. Mujeres que Dios usa para guardar la semilla. ¿Okay?
Otro ejemplo, menos conocido, y vamos a ver un par de ejemplos, y después vamos a cambiar un poquito la temática, pero es muy, muy importante. Otro ejemplo está en Jueces. ¿Se acuerdan de la historia de Débora? ¿Cuántos han escuchado de la historia de Débora? 2 personas. ¡Wow! Ok. Bueno, en el libro de Jueces, Débora es una mujer que Dios la usó para conquistar a un ejército enemigo. ¿Por qué? Porque el varón que debió haber conquistado al ejército no lo hizo, no lo quiso hacer, tuvo temor. Entonces Débora se levanta y ella, junto con otra chica, otra mujer que aparece en Jueces 6, llamada Jael, ellas destruyen al enemigo. Y es importante porque representan esta tipología o esta simbología de la mujer que aplasta la cabeza del dragón que está tratando de vencerlas. Vean cómo dice en Jueces 4. Jueces 4. Mientras tanto, Sísara era el general del ejército contrario. Sísara corrió hasta la carpa de Jael. Jael salió al encuentro de Sísara y le dijo: entre en mi carpa, señor. Venga, no tenga miedo, le dijo ella. Así que él entró en la carpa y ella lo cubrió con una manta. Dame un poco de agua, le dijo él, tengo sed. Y ella le dio leche. Toma tu lechita, bebecitos, acuéstate, duérmete, todo va a estar bien. Y él le dice: párate en la puerta de la carpa, le dijo a ella, y si alguien viene y pregunta si hay alguien adentro, dile que no. ¿Alguien ha leído esta historia? Vean cómo acaba. Pero cuando Sísara se durmió por tanto agotamiento, Jael se le acercó en silencio con un martillo y una estaca, y entonces le clavó la estaca en la sien hasta que quedó clavada en el suelo, y así murió. Ok, par de cosas. Cuando dice que le clavó la estaca, no es cualquier estaca. Aquí en español, o inclusive en maya, es una chen estaca. O sea, nada más dice estaca. Pero es la estaca que usaban para el tabernáculo. ¿Ok? Ahora, a ver si pueden ver esa tipología, ese simbolismo. La mujer aplastando la cabeza del enemigo con la estaca del tabernáculo, con aquello que sostiene la presencia de Dios. ¿Ok? Y después Débora comienza a cantar. En Jueces 5, 24 dice: bendita entre todas las mujeres es Jael, la esposa de Heber el ceneo, bendita más que todas las mujeres. Sísara le pidió agua, ella le dio leche, en un tazón digno de nobles le trajo yogur. Después tomó una estaca con la mano izquierda y con la derecha el martillo del trabajador, golpeó a Sísara con el martillo y le aplastó la cabeza. ¿Cómo dice la primera línea? Bendita entre todas las mujeres, y después lo vuelve a decir: bendita más que todas las mujeres. ¿Quién es la única otra mujer en toda la Biblia de la cual se describe de la misma manera? Ah, lo cacharon. ¿Se dan cuenta cómo están unidas estas cosas? ¿Ok? María, la madre de Jesús. Ahora, en otra historia, en Jueces 9, había un malo llamado Abimelech. No voy a entrar en detalles de Abimelech, nada más era malo. ¿Okay? Igual andaba persiguiendo, tenía un ejército y andaba persiguiendo al pueblo de Dios. Y Abimelech, dice Jueces 9, 52 y 53, dice: Abimelech lo siguió para atacar la torre, pero cuando se preparaba para prenderle fuego a la entrada, desde el techo, una mujer tiró una piedra de molino que cayó sobre la cabeza de Abimelech y le partió el cráneo. ¿Okay? Esta otra historia de cómo una mujer literalmente le aplasta la cabeza al enemigo de Dios. ¿Okay? Y aquí me voy a desviar un poquito, si me lo permiten, unos 10 minutos. Me quiero desviar porque hay un subtema importantísimo que aparece aquí, que en realidad
de hecho, nunca he escuchado que nadie predique o mencione este tema, pero es muy, muy importante. Yo sé que van a ser bendecidos. ¿Okay? Dice este pasaje que esta mujer toma una piedra del molino. La piedra del molino. Ok. Ahora, ¿por qué es importante esto? Bueno, la piedra, los molinos que usaban en aquel entonces y hasta el día de hoy en zonas rurales muy pobres, los molinos consisten de dos piedras y se meten los trigos, los granos de trigo, y las piedras las aplastan y empiezan a molerlo, y así se prepara la harina para después hacer la masa. ¿Okay? En muchos lugares del Medio Oriente lo hacen. Y aquí van a notar que hay dos piedras. Y una es la piedra hembra y el otro es la piedra macho. No voy a entrar en muchos detalles, pero ustedes entienden cómo funciona eso, ¿verdad? ¿Okay? La piedra de abajo es la piedra macho, que es una superficie y en medio tiene una protuberancia, y la piedra hembra es la de arriba. ¿Okay? Y se asienta encima y se le empieza a girar esa piedra de arriba y se muele el trigo. ¿Okay? Entonces, en la historia de Jueces, la mujer toma la piedra de arriba, la piedra femenina, y se lo arroja y le da en el cráneo a esta persona. ¿Okay? Y vamos, antes de entrar en esto, vamos a Apocalipsis 12, quiero que vean algo. Entonces fui testigo de un suceso de gran importancia en el cielo. Vi una mujer vestida del sol, con la nube debajo de los pies, una corona de 12 estrellas sobre la cabeza. Esto es una descripción de Israel, ¿okay? De la nación de Israel. Estaba embarazada y gritaba a causa de los dolores de parto y de la agonía de dar a luz. ¿Okay? Esto es una descripción de Israel. Y cuando dice estaba embarazada y gritaba, curiosamente la palabra que aquí ponen gritar no es, aunque después dice que gritaba a causa de los dolores de parto, la palabra gritar no es la palabra que se usa para gritar de dolor, sino es la palabra que se usa para gritar de proclamación, como los que proclaman y gritan, los que llevan el mensaje, los que son enviados y proclaman, ¿verdad? Es esa palabra que traducen aquí como gritan. ¿Okay? Y entonces esto es la descripción básicamente de Israel, que está a punto de dar a luz. Luego fui testigo de otro suceso importante en el cielo. Vi un gran dragón rojo con 7 cabezas, 10 cuernos, una corona en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se paró delante de ella, listo para devorar al bebé en cuanto naciera. Ella dio a luz un hijo que gobernaría a todas las naciones con vara de hierro. ¿De quién está hablando? De Jesús. ¿Okay? Entonces, esta es la descripción de la mujer que da a luz a Jesús. ¿Quién es la mujer que da a luz a Jesús? La nación de Israel. ¿Okay? Y al dragón le arrebataron al hijo. Esto básicamente está describiendo lo que pasó cuando nació Jesús. Herodes lo quiso matar, pero se lo llevaron al desierto. Y y después fue llevado a Dios y su trono. ¿Okay? Entonces esto es Jesús, que es llevado a Dios, donde le dan su trono. Ahora, Apocalipsis 12, entonces habla de esta mujer, que es la nación de Israel. ¿Okay? La mujer virtuosa, la mujer que da a luz a aquel que va a destruir la serpiente, el dragón. ¿Okay? Quiero regresar a esto del molino porque es muy importante, muy, muy importante. El tema del molino aparece en muchos lugares de toda la Biblia. ¿Okay?
mayormente del Antiguo Testamento. Y quiero que veamos, voy a empezar aquí con Job 31. Vean cómo dice Job 31. Hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. ¿No ve Dios todo lo que hago y cada paso que doy? ¿Acaso he mentido o he engañado a alguien? Que Dios me pese en la balanza de justicia, porque sabe que soy íntegro. Vamos a detenernos aquí. En este pasaje, Job, o sea, recuerden que Job tiene a sus 3 amigos, dice que amigos, ¿verdad? Que van y le dicen, oye, seguramente estás en pecado, algo hiciste, confiesa lo que hiciste. Y Job, en respuesta a una acusación de que pues ha sido infiel, hay un pecado ahí sexual en su vida, él responde esto, que él ha hecho un pacto con sus ojos de no mirar a ninguna joven. ¿Sí? Y después dice, Dios ha visto todo lo que he hecho, todo el paso al que doy, no he mentido. Si yo he mentido a alguien, que Dios me pese en su balanza. Él sabe que yo soy íntegro. Y vean qué más dice. Ahora, si mi corazón ha sido seducido por una mujer, o si he codiciado a la mujer de mi prójimo, entonces que mi esposa sirva a otro hombre y que otros hombres se acuesten con ella. Ok, vamos a detenernos aquí. Generalmente, cuando yo tomo un pasaje y lo pongo en PowerPoint, le quito esos asteriscos y todo. Aquí se lo dejé. ¿Por qué? Porque al lado de cuando dice entonces que mi esposa sirva a otro hombre, no dice eso en el idioma original. Dice otra cosa. El siguiente. Dice que muela. La acción del molino. ¿Ok? Entonces, en la cultura hebrea, lo que ocurría en el molino era la palabra que ellos usaban para describir la relación entre un hombre y una mujer. ¿Ven? ¿Lo ven? Ok, si no lo ven, no me creen, no importa, no me crean a mí, crean a la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Se acuerdan de las piedras de molino? Uno es lado macho, un lado hembra, y pues bueno, aquí claramente es una referencia sexual. Y en muchos lugares de la Biblia aparece. La relación entre un hombre y una mujer se compara con lo que ocurre en un molino. Inclusive su palabra para decir, seguro estás teniendo relaciones con fulano, ellos no lo dicen así, dicen, seguro estás moliendo. Esa es su manera de usar la expresión del molino. Y si me permiten 10 minutos van a ver la importancia de todo esto. Pero les voy a mostrar otros pasajes. En Isaías 47, vean cómo dice. Encantadora princesa, tierna y delicada, toma las pesadas ruedas del molino y muere. Quítate el velo, despójate de tu... ¿De qué está hablando? Okay. Gracias. Esto es clasificación A, no podemos hacer muchas cosas y decir muchas cosas. Ok, Jeremías 25:10. Quitaré de ustedes, esta es una palabra profética, dice, quitaré de ustedes la risa, las canciones alegres. No se oirán más las voces felices de los novios ni de las novias, las piedras de molino se van a callar. ¿De qué está hablando? Pues se van a poner tan terribles las cosas que ya el molino, porque está hablando de los novios y las novias, ya no va a haber. ¿Okay? Vamos a ver una conexión más. ¿Se acuerdan de la historia de Ruth y de este Boaz? ¿Okay? Cuando Ruth regresa de Moab con su suegra Noemí, que se había cambiado su nombre a Mara porque ya estaba amargada, entonces aparece un personaje Boaz. Y cuando Noemí, cuando su nuera le dice, fíjate que hay este hombre que me ha mostrado favor en el campo,
ella, Noemí, le dice, ¿sabes qué? A la hora de la siesta, anda con él y busca el lugar donde se recuesta a la hora de la siesta de la tarde. Y adivinen dónde era el lugar donde se acostaba Booz a tomar su siesta. Un molino. O sea que cuando se le acerca a esta chica en el molino y se acuesta a sus pies, era una súper insinuación. Pero en la ley judía ella lo podía hacer porque Booz era un pariente redentor, y no voy a entrar en todo eso, pero había una provisión para que cuando alguien cumplía el requisito del pariente redentor y se casaba con una mujer o la descendencia de una mujer que había perdido todo, él podía rescatar lo que ella había perdido. Por eso es que Noemí le dice, anda con Booz y acuéstate, no con él, recuéstate ahí donde él toma su siesta. Pero pues él entendió qué es lo que estaba tratando de explicarle a esta chica. ¿Qué? ¿Estamos todos? Estamos entendiendo y dirán, pastor, ¿qué tiene que ver esto con la mujer? Ahorita lo van a ver. Ahora sí. Ok, vamos a una historia de David muy interesante. Primera de Crónicas 21. Dice, por lo tanto, el Señor mandó una plaga sobre Israel, como consecuencia murieron 70,000 personas. Además, Dios envió un ángel para destruir a Jerusalén. Sin embargo, en el momento que el ángel se disponía a destruirla, el Señor desistió y le dijo al ángel de la muerte, detente, ya es suficiente. En ese momento, el ángel del Señor estaba de pie junto al campo de trillar, guarden esa palabra, campo de trillar de Ornán el Jebuseo. David levantó la vista y vio que el ángel del Señor estaba entre el cielo y la tierra con su espada desenvainada, extendida sobre Jerusalén. Entonces David y los líderes de Israel se pusieron tela áspera en señal de su profunda angustia y cayeron rostro en tierra, y David le dijo a Dios, soy yo el que pecó en contra de ti, hizo el mal, pero estas personas de Jerusalén son tan inocentes como ovejas. ¿Qué han hecho? Oh Señor mi Dios, que tu enojo caiga sobre mi familia y sobre mí, pero no destruyas a tu pueblo. Y el ángel de Dios estaba tan molesto con David que no le habla a David, le habla al profeta que está al lado de David y le dice, dile a David, ¿ok? Que tenía que subir y edificar un altar al Señor. ¿En dónde? En el campo de trillar de Ornán el Jebuseo. Así que David subió para hacer lo que el Señor le había ordenado por medio de Gad. Mientras Ornán trillaba el trigo, miró hacia atrás y vio al ángel, tremendo ángel. ¿Y qué hace Ornán? Sigue chambeando. ¿Qué hicieron sus hijos? Corrieron de miedo. Y los 4 hijos corrieron y se escondieron. Y cuando Ornán vio que se acercaba David, salió ¿de dónde? Del campo de trillar y se inclinó ante David, rostro en tierra. David le dijo a Ornán, permíteme comprarte este campo de trillar por el precio total. Así podré edificar un altar al Señor para que Él detenga la plaga. Tómela, señor rey, úsela como usted quiera, le respondió Ornán a David, se la quería regalar. Pero el rey David le respondió a Ornán, no, insisto en comprarla por el precio total. No tomaré lo que es tuyo para dárselo al Señor. No presentaré ofrendas quemadas que no me hayan costado nada. Así que David le dio a Ornán 700 piezas de oro en pago por el campo de trillar. Allí David edificó un altar y sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Cuando David oró, el Señor le contestó enviando fuego desde el cielo, desde su trono. ¿Se acuerdan de todo eso? Trono de Dios, fuego, para quemar la ofrenda sobre el altar. Y luego el Señor le habló al ángel que había desenvainado la espada, y cuando David vio que el Señor había contestado su oración, ofreció sacrificio allá. ¿En dónde? En el campo de trillar de Ornán. Versículo siguiente, capítulo 22. Luego David dijo, este será el sitio del templo del Señor Dios y el lugar del altar.
para las ofrendas quemadas de Israel. Vamos a detenernos ahí. ¿Qué es todo este relato? Pues cometió un pecado David, Dios lo castiga y empezó a castigar al pueblo. Ya leímos todo lo que pasó. Y todo esto ocurre ¿dónde? En un campo de trillar. ¿Okay? Y todos se enfocan en la adoración y que no podemos traer a Dios algo que no nos cueste. Pero aquí hay algo mucho más profundo que está sucediendo. Este campo de trillar, aquí vemos que David dice, este será el sitio del templo. Y ahí se construyó el tabernáculo de Jerusalén. Solo que David no lo hizo su hijo Salomón. Salomón comenzó a construir el templo del Señor en Jerusalén, en el monte Moriah, donde el Señor le había aparecido a David, su padre. El templo se construyó en el campo de trillar de Ornán el Jebuseo, el sitio que David había elegido. Ok, muy bien, vamos a entender qué está ocurriendo aquí. Muy importante para sus vidas el saber esto que les voy a decir. ¿Qué es un campo de trillar? Bueno, qué bueno que me preguntas. Un campo de trillar es donde se llevaba la cosecha después del trigo, se cortaba el trigo y se llevaba a un campo de trillar. Y entonces el campo de trillar era donde se separaba el trigo de la cizaña. ¿Okay? Echaban al aire, era un lugar donde corría un aire, echaban al aire el trigo mezclado con la cizaña y venía el viento y se llevaba la cizaña y permanecía el trigo. ¿Ok? ¿Estamos todos? Sí. Y todos los campos de trillar tenían molinos. ¿Por qué? Pues porque una vez que se haya separado el trigo de la cizaña, procedían a moler el trigo en molinos y de ahí se distribuía, o sea, se hacía la masa para hacer el pan. ¿Estamos todos? Ok. Ahí les va. Entonces vemos que la Biblia hace una conexión entre el templo y el campo de trillar y el molino. A ver si siguen este simbolismo. El campo de trillar es el lugar donde se separa el trigo de la cizaña y es el lugar donde se muele el trigo en un molino para producir harina. Y Salomón construyó el templo en el monte Moriah, de donde el Señor se le apareció a su padre David, en este campo de trillar. Y Jesús habla un montón del trigo y la cizaña. Y los profetas hablan del trigo y la cizaña en relación al templo, porque el templo se construyó sobre el lugar donde se separaba el trigo de la cizaña. Y el templo, entonces, la casa de Dios, es el lugar donde espiritualmente se separa el trigo de la cizaña. Wow. ¿Amén? Amén. ¿Okay? Pero hay más. Así como el templo está conectado con un campo donde se separa el trigo de la cizaña, el templo está conectado con una boda, con un pacto matrimonial. El templo es donde se realizan las bodas, porque el templo es el lugar donde espiritualmente se unen un hombre y una mujer, así como el molino es el lugar que describe la unión. ¿Ok? ¿Estamos todos? Sí. Y de la misma manera, en el molino espiritual, el templo espiritualmente hablando, es el lugar donde Dios y su pueblo tienen intimidad. Eso es lo que es una reunión de adoración, como lo que venimos a hacer aquí los domingos, los miércoles, hasta el día de hoy. El templo, el lugar donde nos reunimos, es el lugar donde es la consumación de la relación entre Dios y su pueblo en su molino, la casa donde se le adora. Y es en ese lugar donde se separa el trigo de la cizaña. ¿Amén? Amén. Está poderoso esto, ¿verdad? En el campo de trillar, en el molino, el templo, el lugar donde
donde se separa el trigo de la cizaña es el lugar donde celebramos nosotros nuestra unión con Dios a través de Jesucristo y donde celebramos nuestra boda con el Cordero y festejamos la cena de las bodas del Cordero. Cada vez que celebramos la comunión o la Santa Cena, estamos celebrando, cada vez que celebramos comunión o la Santa Cena, estamos celebrando precisamente el hecho, o sea, estamos celebrando las bodas del Cordero. Y todo esto toma lugar en un templo, en un molino, en el lugar de intimidad espiritual entre Dios y su pueblo, en todo lugar donde se separa el trigo de la cizaña. Por eso, a la hora de la comunión, a la hora de la Santa Cena, hay una advertencia. Y la advertencia es que únicamente aquellos que son verdaderos hijos, verdaderas hijas de Dios, ¿sí? Únicamente aquellos que son verdaderos seguidores de Jesucristo pueden participar de la cena o de la comunión. ¿Se dan cuenta cómo está entrelazado esto? ¿Lo pueden ver? Sí. ¿Habían visto esto antes? No. Es poderoso, es poderoso. El templo, o sea, el molino en la antigüedad, que estaba en un campo de trillar, era el campo de trillar era el lugar donde había la separación del trigo y la cizaña, y el lugar del molino. El templo, hoy día, es el lugar donde se separa el trigo de la cizaña, y es el lugar donde hay intimidad entre Dios y su pueblo. Sí. ¿Okay? Es tan poderoso eso. Y es en ese lugar que nosotros celebramos la boda del Cordero. La boda del Cordero somos nosotros. No sé si alguna vez les ha pasado que a veces leen algo en la Biblia y llegan a una parte donde dicen, pues no entendí esto, y se siguen de largo, ¿verdad? Bueno, ahí les va un extra. Esto no se les va a cobrar extra, por ahí les va un extra. Bien. ¿Se acuerdan en 2 de Samuel 6, cuando estaban llevando el arca en bueyes? Lo estaban haciendo mal, ¿verdad? Lo pusieron sobre una carreta jalada por bueyes y se comenzó a caer, y un personaje llamado Usa extendió su mano, y ¿qué le pasó? Murió. Bueno, vean esto, 2 de Samuel 6. Entonces David volvió a reunir a las tropas más selectas de Israel, a un total de 30,000. Así que pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab, que estaba en una colina. Usa y Ahío guiaban la carreta que cargaba el arca de Dios. Ahío caminaba delante del arca. David y todo el pueblo de Israel celebraban ante el Señor entonces entonando canciones, tocando todo tipo de instrumentos musicales, liras, arpas, panderetas, canciones y címbalos. Cuando llegaron a dónde? Al campo de trillar. Cuando llegaron, ¿ok? Cuando están pasando por este campo de trillar, la presencia de Dios en el arca puede reconocer que está en un lugar donde se mueve el trigo, un lugar de intimidad, y se emociona porque ha llegado al lugar donde debe estar, y empieza a temblar, y el pobre muchacho dice, se va a caer, y ¿lo pueden ver? El molino, el campo de trillar, el lugar donde se divide el trigo de la cizaña, el lugar de intimidad entre Dios y su pueblo. Tan importante que ustedes sean parte de una familia espiritual y que ustedes vayan a un lugar donde está el pueblo. Por eso dice, hermanos, no dejen de congregarse. Por eso es tan importante estar en un lugar donde la presencia de Dios está, donde tenemos intimidad con el Señor, donde Él se manifiesta en nosotros, donde nosotros podemos celebrar las bodas del Cordero, y donde lo reconfirmamos cada vez que tomamos comunión. Ahora sí vamos al tema de la ramera. Vamos a Oseas, cuando el Señor le habló por primera vez a Israel por medio de Oseas, le dijo al profeta, ve y cásate con una ramera. Esto ilustrará
cómo Israel se ha comportado como una prostituta al volverse en contra del Señor. Espiritualmente, un pueblo se ha prostituido o se ha convertido en una ramera espiritual cuando antes estaba casada, unida a Dios, pero que lo ha dejado y se ha ido con otro. Es un pueblo que va al templo, al lugar donde se trilla, al molino, y tiene intimidad con Dios en ese templo, en ese lugar del molino, pero después va al molino de otro. Vean cómo dice Oseas 9:9. Oh pueblo de Israel, no te alegres como lo hacen otras naciones, pues has sido infiel a tu Dios, alquilándote como una prostituta y rindiendo culto a otros dioses. ¿En dónde? Cada campo de trillar. En otros campos de trillar. Esta es la novia de Dios, la esposa que antes iba a su campo de trillar, el templo, pero que ahora va al campo de trillar de otros y se prostituye. Ahora vamos a ver un pasaje difícil de Ezequiel 16. Hay mucho para decir, no tengo el tiempo, nada más lo voy a leer. Las palabras hablan por sí solas, son fuertes las palabras. Pero esto es una condenación en contra de Israel. ¿Qué aflicción te espera? Dice el Señor soberano. Además de todas tus otras perversidades, edificaste un santuario pagano, levantaste altares a ídolos en la plaza de cada ciudad. En cada esquina contaminaste tu belleza, ofreciendo tu cuerpo a todo el que pasaba en una interminable obra de prostitución. ¿Han leído este pasaje? Fue tremendo. Luego agregaste a tu lista de amantes al lujurioso Egipto, provocaste mi enojo con tu creciente promiscuidad, por eso te golpeé con mi puño y reduje tu territorio. Te entregué en manos de tus enemigos, los filisteos, y hasta ellos quedaron horrorizados ante tu conducta depravada. También te prostituiste con los asirios. Parece que nunca te cansas de buscar nuevos amantes. Después de los asirios, no quedaste satisfecha, y por si fueran pocos tus amantes, también te abrazaste a Babilonia, el territorio de los mercaderes, pero ni aún así quedaste satisfecha. Qué duras palabras en contra de la nación. ¿Habían leído este pasaje antes? Qué enfermo tienes el corazón, dice el Señor soberano, para hacer semejantes cosas, comportándote como una ramera desvergonzada. Edificas tus santuarios paganos en cada esquina, construyes en cada plaza los altares de tus ídolos. En realidad has sido peor que una prostituta tan desesperada por pecar que ni siquiera exiges que te paguen. Las prostitutas cobran por sus servicios, pero tú no, les das regalos a tus amantes, los sobornas. Así que haces lo contrario a las demás. Tú les pagas a tus amantes en lugar de que ellos te paguen a ti. Por lo tanto, ahí viene el juicio. Por lo tanto, prostituta, escucha este mensaje de parte del Señor. Esto dice el Señor soberano: por haber derramado tus deseos lujuriosos, por haberte desnudado ante tus amantes, por haber rendido culto a ídolos detestables y masacrado a tus hijos en sacrificio a tus dioses, ahora yo actuaré en consecuencia. Reuniré a todos tus aliados, los amantes con los que has pecado, tanto los que amaste como los que odiaste. Te desnudaré delante de ellos para que vean tu desnudez. Te castigaré por tus homicidios y tu adulterio. En mi celosa furia te cubriré con sangre. Luego te entregaré a todas esas naciones que son tus amantes, y ellas te destruirán. Derrumbarán tu santuario pagano, derrumbarán los altares de tus ídolos, te arrancarán la ropa, se llevarán tus joyas, te dejarán completamente desnuda. Juntas formarán una turba violenta para apedrearte, despedazarte con espadas, quemarán tus casas, castigarán frente a muchas mujeres, y yo pondré fin a tu prostitución y haré que no les pagues más a tus numerosos amantes. Así dice Dios contra Israel, su esposa. Dios iba a destruir a su esposa por manos de sus amantes. Otro pasaje que es muy similar, que no vamos a leer, pero dice exactamente la misma cosa, palabras más, palabras menos. Agrega un versículo muy importante, Ezequiel 23:40. Dice: ustedes enviaron mensajeros a todas tierras lejanas para conseguir hombres. Cuando ellos llegaron, ustedes
Está hablando de la nación de Israel. Ustedes se bañaron, se pintaron los párpados, se pusieron sus mejores joyas para recibirlos y se sentaron en un sofá con hermosos bordados. ¿Okay? Eso lo sacó de otro pasaje que es Segunda de Reyes 9. ¿Okay? Dice, cuando Jezabel, la reina madre, supo que Jehú había llegado a Jezreel, se pintó los párpados, se arregló el cabello, se puso alhajas y se sentó frente a una ventana. En Ezequiel la compara, ya no solamente es una ramera la nación de Israel, se ha vuelto ¿quién? Jezabel. Jezabel, la madre reina de Israel, la ramera, y es destruida. Y esto aparece en muchos otros pasajes. Vean, por ejemplo, Isaías 1:21. Miren cómo Jerusalén, que antes era tan fiel, se ha convertido en una prostituta. Muy bien. Así que en la Biblia, ¿quién es la gran ramera de Apocalipsis? Israel. ¿Lo pueden ver? Sí. Y una vez que entendemos la Biblia, leemos ahora sí Apocalipsis y vamos a ver si es cierto. Vean el Apocalipsis 17, ya voy a concluir. Dice, uno de los 7 ángeles se acercó y me dijo, ven conmigo y te mostraré la sentencia que recibirá la gran prostituta que gobierna sobre muchas aguas. Los reyes del mundo cometieron adulterio con ellos y los que pertenecen a este mundo se emborracharon con el vino de su inmoralidad. Entonces el ángel me llevó en el espíritu al desierto. Que es muy importante ese versículo. ¿Por qué lo llevó al desierto? Porque ahí está la que era la esposa de Dios. Si ustedes van a Apocalipsis 12, 5 capítulos antes, donde leímos, ella dio a luz a un hijo que gobernaría a todas las naciones con vara de hierro. Al dragón le arrebataron el hijo, lo llevaron hasta Dios en su trono, y la mujer huyó ¿a dónde? Al desierto. ¿Ok? Entonces, ese es Israel, la esposa dio a luz al hijo. Pero ahora, esa Israel se ha convertido en ¿qué cosa? En la ramera. Regresamos a Apocalipsis 17. Entonces el ángel me llevó ¿a dónde? Al desierto. ¿Por qué? Porque ahí está, ahí ya se quedó a vivir esta mujer, Israel. Ahí vi una mujer sentada sobre una bestia de color escarlata. La próxima vez vamos a hablar de la bestia. Ahorita no voy a entrar en detalles. En la mano tenía una copa de oro llena de obscenidades, inmundicias. Tenía escrito en la frente un nombre misterioso, Babilonia. Ahora Israel se ha convertido en la ramera, en Jezabel, en Babilonia, madre de todas las prostitutas y obscenidades del mundo. Pude ver que ella estaba borracha de la sangre del pueblo santo de Dios, es decir, los que testificaron de Jesús. Me quedé mirándola totalmente asombrado. ¿Okay? Muy bien. Israel le dijo a Dios, no tenemos más Dios, más rey que el César. Y lo rechazaron. El verso 6 dice que Jerusalén, la ramera, estaba borracha con la sangre de los santos. Jerusalén. Porque siempre la pregunta es, bueno, ¿quién es la gran ramera de Apocalipsis? ¿Será la iglesia católica? No, es Israel. ¿Okay? Vean cómo dice Apocalipsis 18. La sangre de los profetas y del pueblo santo de Dios corre en tus calles, junto con la sangre de gente masacrada por todo el mundo. Apocalipsis 19. Sus juicios son verdaderos y justos. Él ha castigado a la gran ramera que corrompió a la tierra con su inmoralidad. Él ha vengado la muerte de sus profetas. ¿Cuál es la ciudad que mata a los profetas? Mateo 23. Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a profetas. Regresamos a Apocalipsis 17. El ángel me dijo, las aguas donde la prostituta gobierna representan multitudes de cada nación y lengua. Tanto la bestia como sus 10 cuernos, vamos a la otra semana, la desnudarán, la comerán, quemarán con fuego lo que quede de ella. Dios les ha puesto un plan en la mente, un plan que llevará a cabo los propósitos de Dios. Ellos estarán de acuerdo de entregarle la bestia escarlata, la autoridad que tienen,
Y así se cumplirán las palabras de Dios. La mujer que viste en la visión representa la gran ciudad que reina sobre los reyes del mundo. Está mal traducido eso. Debería decir la ciudad que tiene un reino sobre los reyes del mundo. Eso es Israel. ¿Qué? Apocalipsis 19. Después de esto oí algo en el cielo que parecía las voces de una inmensa multitud que gritaba: alabado sea el Señor, la salvación, la gloria, el poder le pertenecen a nuestro Dios. Sus juicios son verdaderos y justos. Él ha castigado a la gran prostituta que corrompió a la tierra con su inmoralidad. Él ha vengado la muerte de sus siervos. Y otra vez sus voces resonaron: alabado sea el Señor. El humo de esa ciudad, ¿cuál ciudad? Jerusalén, subirá por siempre jamás. Entonces los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron, adoraron al Dios que está sentado en el trono, exclamaron: amén, alabado sea el Señor. Y del trono salió una voz que dijo: alaben a nuestro Dios todos sus siervos, todos los que le temen, desde el más insignificante hasta el más importante. Voy a adelantarme. Entonces volví a oír el grito de una inmensa multitud: alabado sea el Señor, pues el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, reina. Alegrémonos, llenémonos de gozo y démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero y su novia se ha preparado. Todo esto es en pasado, no en futuro, es en pasado. Esto ocurrió en el pasado. Y nosotros ahora somos la novia. La novia se ha preparado, a ella se le ha concedido vestirse del lino blanco y puro de la más alta calidad, pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Y el ángel me dijo: escribe esto, benditos los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. Y añadió: estas palabras son verdaderas, que provienen de Dios. Así que la esposa de Dios se convirtió en una ramera, fue destruida por sus amantes, en este caso Roma, pero no se quedó así, porque vemos que en el verso 7 Dios ha dispuesto una novia para sí, otro pueblo que somos nosotros, y el tiempo ha llegado para las bodas del Cordero, y todos, dice, benditos los que son invitados a la cena de la boda del Cordero, y es lo que celebramos cuando tenemos comunión. Jesús le había pedido a la iglesia en Apocalipsis 3, tocaba la puerta diciendo: déjame entrar, quiero tener comunión, quiero cenar contigo. Y algunas iglesias ya ni tienen Santa Cena, algunas las tienen una vez al año, 2 veces al año, la cena de las bodas del Cordero. Ya, para terminar, en Apocalipsis 21, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y también el mar. Y vi, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios como una ¿qué? Novia hermosamente vestida para su esposo. ¿De quién está hablando eso? De la iglesia. No es una nave espacial, es el pueblo de Dios. ¿Por qué desciende del cielo? Porque su origen está en el cielo, del trono de Dios. Y oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará. La palabra estar es la palabra tabernáculo. Estará con ellos. ¿Qué dice Juan 1:14? Entonces la palabra se hizo carne y vino a tabernáculo, misma palabra. Apocalipsis 21. Entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas con las últimas 7 plagas se me acercó y me dijo: ven conmigo y te mostraré a la novia, la esposa del Cordero. Así que me llevó en el espíritu a una montaña grande y alta, y me mostró la ciudad santa, la novia, la esposa, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, resplandecía de la gloria de Dios, brillaba como piedra preciosa, como un jaspe, tan transparente como el cristal. Esta es la iglesia, esta es la novia de Cristo. Amén. ¿Cómo sé que es la esposa, la novia de Cristo, la iglesia? Porque lo dice en Hebreos 12, 22 y 23. En cambio, ustedes ya han llegado, ya han
no van a, sino ya han. Ustedes ya han llegado al monte Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial y a incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Ustedes han llegado ¿a qué? A la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. Y si tú perteneces a Cristo, perteneces a la Jerusalén espiritual, a la Jerusalén celestial. ¿Amén? Como que es mucho para absorber, ¿verdad? Tremenda la palabra de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el peso de tu palabra. Gracias, Señor, porque entendemos mejor quiénes somos. Gracias por este lugar que tú has dispuesto como un campo de trillar, como un molino, este lugar al cual venimos para tener intimidad contigo, para gozarnos en tu presencia, para celebrar el hecho de que somos parte de la novia, para celebrar las bodas. Cada vez que nos reunimos, celebramos y entendemos que un día, cuando tú regreses a la tierra, Señor, eso se hará ya en forma física, pero en este momento nosotros en el Espíritu nos unimos a ti, Señor. En el Espíritu te adoramos, en el Espíritu entendemos que somos uno contigo, Padre. Te pido que cada uno que ha escuchado, no mi voz, sino la voz de tu Espíritu a través de lo que hemos hablado hoy, eso pueda penetrar a lo más profundo de su ser y le cause entender que tiene una gran responsabilidad, de que somos la esposa, pero la esposa se puede convertir en ramera. Y yo sé que hay personas que llegan a este lugar que se sienten como rameras, pero esas personas se convierten también en esposas en tu presencia. Gracias por tu presencia en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén.